para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Oremos al Señor un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que puedas guiarnos esta mañana y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo tu palabra tome la vida, Señor, que tú le has dado. Obra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Oramos a ti, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de hoy lleva por nombre El amor y la reconciliación en Cristo. ¿Y por qué se llama, o por qué le puse más bien el amor y la reconciliación en Cristo? Y antes de comenzar debemos entender el contexto en el que Pablo escribe esta carta. Pablo estaba encarcelado en Éfeso, en Roma, en el año 60 o 62 después de Cristo. Y esta carta fue escrita en paralelo, la de Filemón, junto con la de los Colosenses. Fueron dos cartas escritas al mismo tiempo. La única diferencia es que la carta a Filemón era, entre comillas, una carta privada dirigida de la pluma del apóstol Pablo hacia Filemón. Y esto nos cuenta más que nada el gran problema que hubo entre Filemón y su esclavo Onésimo. Onésimo decide huir de la casa de Filemón con dirección, tal como si fuera Jonás, a Roma, con la decisión de vivir como un errante y ahí ser olvidado para siempre. Esta carta en la salutación nos habla del amor y de la dignidad y también el trabajo que hacía Filemón, honroso. De hecho, ustedes pueden leer la salutación y van a ver muchas características en las que Pablo comienza adulando a Filemón. Así que para que podamos tener un panorama general de lo que es la carta, porque la carta, si no la han leído, tiene solamente un capítulo, para quienes no la han leído. Así que lo más probable es que el sermón dure unos 10 minutos, ¿eh? Porque la carta igual es corta. Así que para poder tener una conexión, la dividí en 3 puntos. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver el contexto de la carta de Filemón. Vamos a ver como segundo punto la petición del apóstol Pablo hacia Filemón. Y vamos a concluir en el tercer punto con la restitución que va a realizar el apóstol Pablo hacia Filemón con sus respectivas aplicaciones. Y el contexto de la carta, me gustaría hacer la conexión entre Onésimo y Filemón. Filemón, como les comentaba, es una persona creyente que el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo está dirigida hacia la carta hacia Filemón, nos comenta de manera a claras luces de que él servía en la iglesia de Colosas. De hecho, si ustedes leen el capítulo 1, en el primer versículo dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este era un grupo de hermanos que se reunía en Colosas, específicamente en la casa de Filemón. Y esta plantación de iglesia, llamémoslo así, era dirigida o pastoreada por Arquipo, el hijo de Filemón. Esta es una carta, como les comentaba, fueron 2 cartas revisadas al mismo tiempo y fueron trasladadas por Arquipo, que fue un fiel servidor muy útil en el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es la situación que ocurre con Onésimo principalmente y por la cual Pablo escribió esta carta? Onésimo, siendo esclavo, le robó dinero a Filemón y decide huirse para vivir de manera errante. Ahora, para poder tener un contexto de la época, incluso cuando leímos los 10 mandamientos, hay una parte que cierra y dice que no vamos a desear nada, ¿cierto? De nuestro prójimo. Se dieron cuenta que dice, incluso vamos a desear nuestro esclavo. Era muy común en la época, y sabemos por películas de los romanos, por historia básica, por la esclavizaura y distintas cosas, de que existían esclavos antiguamente. Y la ley romana legislaba esto para que no, las cosas tampoco funcionen al lote. Y dentro de esas 3 cosas de las leyes que tenían civiles,
me gustaría destacar 3 que afectan principalmente a la vida de Onésimo. La primera que vamos a ver es el estatus de propiedad, tratamiento y abuso y la manumisión. El estatus de propiedad es básicamente lo que dice, este esclavo me pertenece y no puede celebrar ningún contrato con otra persona, porque me pertenece. Y todas las cosas que logre tener en vida, las posesiones, me pertenecen a mí. El tratamiento y abuso tiene que ver como para darle una especie de dignidad al esclavo, porque tampoco el señor podía asesinar porque a él se le ocurriera o maltratar a su esclavo. Debería haber una acción que ameritara eso. Muchos de los esclavos de la época eran crucificados igual, simplemente por portarse mal. Entonces aquí ya vemos un punto en contra en relación a lo que Onésimo había hecho. Y la manumisión, que era muy normal y muy común también en el Imperio Romano, que significa que el esclavo deja de ser esclavo y ahora es libre. Y eso se puede lograr por distintos medios, pero principalmente era que, por ejemplo, el mismo esclavo calculaba cuánto él iba a ganar en vida y le pagaba, ahorraba, pedía ayuda de terceros para poder comprar su libertad. O simplemente el mismo señor, generando también un contrato civil, ahí como en notaría, lo dejaba libre por el buen comportamiento de este esclavo, por los años que había servido, etc. Esa era la manumisión. Así que la verdad es que hasta esta parte de los primeros versículos no hay una mayor conexión entre Pablo y, al parecer, Onésimo. Yo creo que por temas jerárquicos Pablo no se logra topar con Onésimo, porque era un esclavo. Entonces generalmente estaba en el arado, en el jardín, planchando ropa, no sé, pero nunca lo vio a Onésimo. Tenía sí relación directa con Filemón. Vamos al versículo 8 y vamos a ver esto de manera un poquito más detallada. Dice, vamos a darle lectura hasta el 16. Dice, por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Aquí ya hay dos contrapuestos. Aquí el apóstol Pablo, en su calidad de apóstol, él podría haberle dicho a Filemón, yo como apóstol y tú como nuestro hermano de la iglesia, te voy a pedir literalmente que perdones a Onésimo por la falta que hizo. Pero no lo hizo así de esa manera, sino que el apóstol Pablo aquí en esta carta apela netamente al amor de este hermano. Porque vemos en los primeros versículos que dice, he sabido de tu favor y de la compañía que has tenido con los otros santos. O sea, Filemón no era una persona extraña en la comunidad de Colosas, sino que era un hermano activo en el servicio. Era el papá del quien pastoreaba esa iglesia, entonces me imagino que por eso mismo. Entonces él apela al amor. Y aquí nosotros lo primero que podemos concluir es que el evangelio no se trata de obligaciones, se trata netamente de servicio. Nadie hace las cosas de mala gana, o ninguno de nosotros debería hacer las cosas de mala gana, sino que por amor al Señor. Dice yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo. Aquí ocupa el mismo verbo, la misma acción, para dos situaciones distintas. Pablo está siendo prisionero, cautivo por la obra que Cristo ha hecho en su vida, pero también está prisionero, está con grilletes escribiendo esta carta. Entonces aquí Pablo está figurando ambas cosas, que es cautivo por el evangelio, por el amor que el Señor ha tenido, y que está siendo prisionero por haber predicado ese mismo amor que lo había rescatado. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. En estos versículos entendemos lo siguiente, y podemos concluir de manera muy práctica el tema de él antes era un inútil y ahora nos es útil a ti y a mí. Y eso lo podemos ver reflejado en nuestra propia vida cristiana. Nosotros antes de conocer al Señor teníamos una vida totalmente distinta. De hecho, ahora podríamos estar en cualquier otra parte. Pero el Señor nos tiene acá, sirviéndole, siendo luz para las naciones, siendo un ejemplo
entre comillas, para las demás personas que no conocen el Señor. Ahí podemos relacionarlo inmediatamente con nuestra actualidad. Y dice, yo vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Igual acá es como medio Barça, ¿o no? Porque, chuta, el loco le había robado plata a Filemón y ahora Pablo, sabiendo todo el cariño que Filemón le tiene a él en particular, le pide que reciba a Onésimo como si nada hubiese pasado. Es más, que lo recibiera como si él llegara a la casa. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo llegan una visita especial a la casa de uno? ¿Cómo uno lo recibe? Uno lo recibe bien. Le da todas las atenciones y habidas y por haber que se pueden realizar. Y aquí en el 14 damos en el primer clavo de lo que relata la carta. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Aquí quise resaltar el nada sin tu consentimiento, porque el apóstol Pablo, a pesar de todo, se está atando a las leyes naturales de la época. Él sigue siendo consciente de las leyes civiles del Imperio Romano y no quiere saltárselas tanto. Y tiene claro la posición de Filemón con Onésimo, que es su esclavo. Claro, por la obra de Cristo, Pablo se pudo haber impuesto en toda la situación que podía haber tomado Filemón, pero aún así le estaba dando la chance a él que él tomara una decisión con su propio esclavo. Versículo 15. Tal vez esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieras para siempre. No ya como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como a un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí ya nos explotó la cabeza, o por lo menos a mí ya me explotó la cabeza, porque como una persona mala que le roba plata a su dueño, ahora vemos todo el contrapuesto del apóstol Pablo. O sea, en todo tiempo le pide a Filemón que le hagan a Onésimo cuando vuelva. En ningún momento está ateniéndose a las leyes que era asesinar a Filemón y crucificarlo por lo que él había hecho. Pasamos al punto número 2. La restitución de Pablo a Filemón. Y eso lo tenemos en el versículo 18 al 19. Antes de leer el texto, me gustaría comentar la siguiente ilustración de un testimonio que escuché hace mucho tiempo de un músico cristiano y misionero que él trabajaba en Sierra Leona. Para quienes sabemos un poquito acerca de Sierra Leona, es una parte donde se prostituye mucho a las mujeres desde muy pequeña edad. De los 8 años ya van en camino hacia ejercer la prostitución. Y este hermano, cuando estaba realizando su labor misionera, como todo misionero, levantaba dinero para poder viajar y para poder sostenerse sin nada, como todo típico misionero. Y este generaba esos recursos no para comprar instrumentos musicales, cables o armar un templo, sino que era principalmente para poder conectar con el Evangelio a través de estas niñas que ejercen prostitución hasta el momento. Entonces, ¿cuál era el sistema? Esto yo lo supe por labio de él. ¿Cuál era el sistema que él ocupaba? Y era el siguiente. Él se acercaba a la niña y todo el dinero que había sido recaudado por los hermanos en la labor misionera, él se la daba a la niña. Le decía, con esto puedes pagar tu libertad y dejar de ser y de ejercer la prostitución. Y generalmente las mujeres le decían, ¿pero para qué me das esta plata? Y el hermano respondía de una manera muy hermosa. ¿Sabes qué? Eso es lo que hizo Cristo conmigo y con todos nosotros. Cristo vino a liberarnos. Y este dinero es solamente dinero, pero esto es lo que realmente es el Evangelio, de manera literal, se los demostraba. Y gracias al Señor, muchas fueron liberadas allá en Sierra Leona. Y en el versículo 18 y 19 nos relata una historia parecida. Pablo dice, y si algún daño te causó,
o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Aquí Pablo está mostrando un fiel reflejo de Cristo. Y aquí vemos el antes y un después de una persona que estuvo presenciando la muerte de Esteban, que persiguió a la iglesia, que decía: yo soy uno de los apóstoles más pequeños y no merezco ser llamado apóstol. Totalmente distinto. Una persona que le está diciendo a Filemón: yo te voy a pagar lo que él te debe. Y aquí da dos señales al decir: yo voy a pagar lo que él te debe. Acá el apóstol Pablo no solamente está pagando lo que le robó Onésimo a Filemón, sino que le está pagando los meses no trabajados por Filemón, o sea, por Onésimo, hacia Filemón. Y acá es heavy porque ninguno de los comentaristas sabe en qué momento Pablo se encuentra con Onésimo. Entonces lo más probable es que él haya deambulado mucho tiempo antes, ahí en Éfeso. Así que es heavy la responsabilidad que está tomando el apóstol Pablo, de pagarle todo. Y además Pablo sabe que al entregarle esta carta a Filemón, le está entregando un documento válido para que cuando él regrese a Colosa, Filemón pueda decirle a los romanos: ¿sabes qué? Él se comprometió a pagarme. Él, el apóstol Pablo, se comprometió a pagarme. Y esto me sirve a mí como documento legal para poder pedir ese dinero. O sea, el apóstol se la está jugando acá totalmente, en todo sentido. Y aquí ya hemos visto varios conceptos en relación a la salvación. Cómo opera la salvación en la vida del creyente. La sustitución, la imputación, la redención. Y paralelo a esto, en Gálatas 4, del versículo 6 al 7 dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, o papito querido. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y qué rápido anduvimos. Ya llegamos a las aplicaciones. Para mí esta parte es súper importante, porque en el fondo es cómo aterrizamos lo que hemos leído, lo que hemos entendido de teología y la exégesis y todo lo que se sacó, la hermenéutica, cómo aplicamos esto en nuestra vida, lo cual es el brillo de venir a escuchar un sermón, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos practicar el amor cristiano en nuestras relaciones cotidianas? Lo primero, hermano, es comprendiendo que tú no estás solo. Lo primero es entendiendo que Dios no te hizo solo y que nos dio una familia y que nos dio una comunidad de fe para poder ejercer nuestra fe, para poder seguir madurando, para poder seguir entendiendo lo que la Biblia nos enseña. Dietrich Bonhoeffer expone en su libro Vida en Comunidad y expone dos ideas en base a este punto de la comunidad. Él dice: hay personas que no saben vivir en soledad y otras que no saben vivir en comunidad. Y ambas se necesitan de manera opuesta para poder saber vivir en comunidad. Primero, debes saber vivir en soledad. Y lo otro, debemos aprender y esforzarnos a vivir en comunidad. Debe haber una correcta relación y equilibrio entre ambas cosas. Es por eso que las comunidades generalmente se tensionan. Y es normal, porque al final somos pecadores. Pero ahora, ¿qué dice Juan en el versículo 13, capítulo 13, versículo 35? Cristo había dicho a sus discípulos que se identificarían a sus seguidores por el amor que existía entre ellos, y no por otra cosa, no por las señales, no por los milagros, por hablar en lenguas. Es el amor, hermanos. El amor que nosotros, honesto y sincero, reflejamos en nuestra comunidad. Otra manera de poder aplicar lo que hemos aprendido hoy día de la carta de Filemón es que hoy día el Señor nos invita claramente a perdonar y nos invita a restaurar las relaciones, principalmente de nuestra comunidad. Así que en esta parte
quiero tomar la posta y decirte como diácono, como presbítero, como equipo pastoral, que si no te hemos fallado, o en tu iglesia si no te han fallado, te vamos a fallar, porque somos pecadores. Tristemente, hermanos, te vamos a fallar. Y si ya te hemos fallado, te pedimos hoy día a través de esta reflexión que le des una vuelta y que podamos restaurar esta relación y caminar juntos hacia Cristo. Necesitamos de ambas cosas, hermanos. No somos perfectos. Tú no eres perfecto, el equipo tampoco es perfecto. Muchas veces vamos a ser injustos y vamos a tomar decisiones equivocadas. Va a pasar, a muchos le ha pasado. Y a través de la Biblia hemos visto muchas situaciones muy parecidas de gente muy honesta y sabia, pero aún así tomaron malas decisiones. Entonces te pedimos eso, que ores por nosotros. Nosotros oramos por ti continuamente y que juntos podamos hacer crecer esta comunidad de Puente de Vida. Y la tercera aplicación, hermanos, ¿por qué el Señor nos invita a perdonarnos? ¿Por qué el Señor nos recuerda esto de que nos ha rescatado a través de esta carta de Filemón? Porque hoy día, no solamente a través de esta carta nos estamos centrando en Onésimo. Si ustedes se dan cuenta, en el desarrollo de la historia comenzamos entre Filemón y Onésimo, pero acá hay un tema de comunidad. El apóstol Pablo era muy consciente de la comunidad y no la quería dañar. De hecho, por eso yo les comentaba al principio, es una carta dirigida a Filemón, privada entre comillas, porque fue leída en la congregación. Porque la congregación, obviamente, cuando a nosotros hieren a alguien que nos importa, nos da rabia. Y muchas veces la persona afectada sí perdona, pero nosotros no. Acá, la congregación de Colosas necesitaba perdonar a Onésimo. Y necesitaba verlo ya no como un esclavo, sino como alguien más y parte de la familia, no solamente espiritual, sino que ya no más como esclavo, la manumisión que les comenté al principio. Hay un mundo por conquistar, hermanos. Y la Biblia dice que nosotros somos sal y luz. O al revés, se entiende igual. Y la luz, mis queridos hermanos, dice la Biblia que no fue puesta ni escondida debajo de una mesa, sino que al contrario, se pone en un lugar alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Nosotros tenemos la misión, hermanos, de ahora haber vuelto a Puente Alto y tenemos la misión de salir del salero. Porque la sal, si no se esparce, no sirve. Necesitamos salir del salero. Y por eso necesitamos estos lindos procesos. Tenemos un colegio aquí cerquita. Tenemos muchas cosas que circuncidan nuestra comunidad. En Iglesia 1 lo mismo. Los hermanos que ustedes están allá ven las personas, el transeúnte normal, la evangelización. Es momento de salir y persistir en aquello para poder predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros éramos un Onésimo, pero el Señor nos perdonó. Pero afuera hay muchos Onésimos también, que el Señor los rescató. Y la única manera que ellos tengan este encuentro con Jesús sea de la misma manera que Filemón conoció al Señor, que fue a través de la predicación del apóstol Pablo. Debemos abrir nuestra boca. No solamente predicar con nuestro ejemplo, con llegar temprano al trabajo, con ser responsable en la universidad, con ser un buen hijo, un buen esposo, un buen papá. Va más allá de eso, hermano. Debemos mostrar el evangelio de manera audible. ¿Ok? Oremos. Señor, te doy las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella pueda calar fuerte en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Que podamos llevar por obra y práctica, Señor, lo que tú nos has demostrado en la vida de Filemón. Te amamos, Señor, y muchas gracias por rescatarnos. Porque podríamos estar en cualquier otro lugar. Podríamos estar durmiendo hoy día. Podríamos estar jugando fútbol o simplemente estando con nuestra familia haciendo el almuerzo. Pero tú nos tienes acá, Señor, aprendiendo más de ti, compartiendo, Señor, con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Danos valor para poder tomar la decisión de perdonar, Señor, si es que nos han ofendido. Y ayúdanos, Señor, a poder armarnos de valor y poder salir, Señor, a predicar tu evangelio, Señor, a toda criatura. Nuestro deseo, Señor, como iglesia, es poder plantar, Señor, tu evangelio en cada corazón. Ese es nuestro anhelo, es por lo que apuntamos, Señor, y pedimos que tú nos sigas sosteniendo y encaminando, Señor, hacia ello.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar una